Dios, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Oh Dios, nunca me dejes, abrázame fuerte, te necesito siempre. A ver, imaginemos por un momento que lo perdemos todo, pero todo en un solo día. El trabajo, la casa, hasta la gente que más queremos. ¿Qué es lo que queda de alguien cuando ya no hay nada? Bueno, justo esa es la pregunta central que vamos a explorar hoy, y lo haremos analizando qué es el carácter a través de la increíblemente intensa historia de Job. Esto es carácter. Esta frase, así, de corta, es el mero centro de todo. Y no es solo una afirmación, ¿eh? Es casi un desafío que nos obliga a preguntarnos, ¿qué es de verdad la fortaleza de una persona cuando se enfrenta a lo peor de lo peor? Entonces, para empezar, ¿a qué nos referimos exactamente con carácter? Ojo, no estamos hablando de si alguien es muy sociable o muy callado. No, no, no. Hablamos de como esa esencia, lo más profundo de nosotros, que solo sale a la luz cuando la vida de verdad nos pone a prueba, bajo una presión que parece que nos va a aplastar. Y para analizar esto, el caso de estudio perfecto es, sin duda, la figura de Job. Su historia, que es mucho más que un simple relato antiguo, se nos presenta como el ejemplo definitivo de un carácter que se forjó, literal, en el fuego de una prueba que apenas podemos imaginar. Fíjense nomás cómo lo describen. Primero, perfecto y recto, que nos habla de su integridad, de una pieza. Luego, temeroso de Dios, que a ver, no es tenerle miedo, sino un respeto profundo, ¿saben? Y por último, apartado del mal, o sea, que activamente buscaba hacer lo correcto. Y aquí hay que hacer una pausa importante con la palabra perfecto. No se refiere a que fuera alguien sin pecados o sin errores como algo que nadie pueda alcanzar. No, se refiere más bien a una entrega total de corazón a Dios y a vivir una vida recta. Pero para entender bien la magnitud de lo que perdió, primero tenemos que ver todo lo que tenía. Y es que Job no era nada más un hombre con dinero, era riquísimo. Tenía, fíjense, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además de sus 7 hijos, 3 hijas y un montón de sirvientes. O sea, de verdad lo tenía todo. Pero su grandeza no era solo por la lana, ¿eh? Se le consideraba el varón más grande que todos los orientales. Era, pues, la persona más importante y respetada de toda su región, un pilar de su comunidad. Su influencia era enorme. Y es justo aquí donde la historia da un giro que nadie se espera. De repente, se nos revela que hay una conversación, un conflicto, que está sucediendo en un plano celestial, totalmente a espaldas de Job. Pensemos en esto por un segundo. Mientras Job está en su día a día, con su familia, su ganado, sin que él lo sepa, su vida se convierte en el tema central de una conversación cósmica. Él no tiene ni la más remota idea de que es un instrumento de Dios y que su carácter está a punto de convertirse en un ejemplo para todas las generaciones. Y en esta conversación, es Dios mismo quien saca el tema. Le pregunta a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Básicamente lo presume. Lo presenta como el mejor ejemplo de integridad que hay en la tierra. Hay un orgullo evidente en sus palabras. Y claro, aquí viene la respuesta de Satanás, que es bastante cínica. Él dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Su punto es que la fe de Job no es genuina, es un negocio. Job es fiel porque Dios lo ha llenado de bendiciones y lo ha protegido. Quítale eso y se acaba la fidelidad. Satanás habla de un cercado. Imaginen como una barda, un muro de protección divino que rodea a Job, su casa y todo lo que tiene. Y la acusación es que ese muro es lo que ha impedido que Job se enfrente a una prueba de verdad. Y bueno, con ese permiso, la prueba se pone en marcha. Lo que viene ahora es el corazón de toda la historia. Pero lo más importante de todo no es la prueba en sí, sino la reacción de Job. Ahí es donde se define todo. Y la pérdida es total y rapidísima. Un mensajero tras otro llega con noticias terribles. Primero, pierde todo su ganado y a sus criados. Y luego el golpe más duro que se puedan imaginar. Pierde a todos sus hijos e hijas en un solo evento. En un abrir y cerrar de ojos se queda sin absolutamente nada.
Y aquí es donde tenemos que hacer una pausa y ser honestos. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros ante algo así? ¿Qué haríamos si una complicación de ese tamaño llega a nuestra vida? ¿Nos enojaríamos? ¿Nos desesperaríamos? ¿Le echaríamos la culpa a alguien? Pero la reacción de Job es algo que rompe todos los esquemas. En lugar de maldecir, de gritar, de reclamar, lo que dice es: Dios da, Dios quita. Sea bendito el nombre de nuestro Dios. Esta es la prueba máxima, la evidencia irrefutable de su carácter. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia tan, pero tan intensa? La forma en que Job reacciona nos da varias lecciones claves sobre lo que de verdad significa la fidelidad. Porque el verdadero carácter no se demuestra solo en los momentos malos, ¿eh? La gran lección es que la fidelidad se tiene que mantener siempre, tanto en las buenas, que aquí llamamos las dulces, como en las malas, las amargas, en la prosperidad y en la prueba. A ver, si analizamos a fondo a la reacción de Job, podemos ver las claves de su carácter. Primero, reconocer que Dios tiene el control de todo. Segundo, entender que las pruebas no son el fin del mundo. Tercero, y esto es bien difícil, mantener la fe aunque no entendamos por qué pasan las cosas. Y cuarto, lo más increíble de todo, adorar a Dios en medio del dolor. Y así, pues, volvemos al principio. Cerramos el círculo con esa misma frase. La reacción de Job, esa capacidad de mantener su fe, de adorar en medio de un dolor que ni nos imaginamos. Sí, esto es carácter. Al final, esta historia nos deja con una pregunta que da mucho en qué pensar. En los buenos y en los malos momentos, en las dulces y en las amargas. ¿Qué es lo que revela nuestro carácter? ¿Qué decimos nosotros con nuestras acciones?